los acuerdos. Sin embargo, quiero precisar unos puntos que podrían ser una problemática en el Perú. Primero, no todos los afectados tienen saneados su documento de propiedad, como mencioné. Entonces esto genera un problema para las empresas. Segundo, no todas las comunidades e instituciones tienen saneado la representatividad de sus representantes legales, especialmente las comunidades campesinas que son afectados por muchos proyectos de transmisión. Tienen problemas de representatividad porque los representantes legales, inclusive algunos hay, digamos, divergencias, hay una representatividad, hay otra representatividad, el nuevo representante anula lo anterior, etc. Tercero, los representantes legales piden montos antojadizos por compensación por parte de servidumbre. Muchas veces las empresas no tienen capacidad de compensar estos montos, entonces tienen que llevar a cabo negociaciones para que puedan llegar a un término medio. Y cuando no hay acuerdos, entonces ya el Estado tiene que intervenir mandándolos a tasar por entidades especializadas y el monto que se obtiene tiene que pagar la empresa, el afectado. Y en muchos casos el afectado tampoco acepta esto, entonces tiene que consignarse judicialmente. Cuarto, los nuevos representantes, como mencioné, desconocen los acuerdos anteriores. Entonces en muchos casos las empresas que ya han llegado a un acuerdo tienen que volver a negociar por el concepto de servidumbre. Y quinto, las concesionarias, las empresas que tienen la concesión definitiva, que tienen el derecho ya de afectar bienes públicos y privados, no realizan una información, digamos, integral desde el inicio del proyecto, porque el objetivo debe ser que la empresa, una vez que decide ejecutar el proyecto, debe informar todos los pormenores para que los afectados puedan tener claro qué es lo que va a suceder cuando se ejecute un proyecto. Bueno, esta es la problemática. Muchísimas gracias, doctor Claros. Evidentemente la problemática es muy parecida. Obviamente que uno analiza que hay cosas nuevas para Perú, o sea, que están implementando, que es la consulta previa, y la problemática evidente de las servidumbres pareciera ya un intersecto entre todos por la dificultad de información catastral, negociaciones, etcétera, más obviamente también la falta de información integral para el desarrollo de un proyecto, sino por etapas que se está dando. Doy paso al Ecuador, al doctor Francisco Mesías de CONELEC, él es abogado, y es el encargado de imposición de servidumbres para proyectos de generación, transmisión y distribución, declaratorias de utilidad pública de inmuebles necesarios para proyectos eléctricos y declaratorias de alta prioridad para el sector eléctrico de proyectos ubicados en áreas naturales protegidas. Él es actualmente funcionario del Consejo Nacional de Electricidad CONELEC desde el año 2004, es abogado y tiene un posgrado en contratación pública y modernización del Estado. Doctor Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Bogotá. Bien, buenos días con todos. Agradeciendo primeramente a la organización por este tipo de encuentros que nos permite hacer una integración de todos estos países hermanos y compartir nuestras experiencias y nutrirnos de las vivencias de otros países. Con una proyección, lo hace cada año con una proyección decenal. El plan de expansión de la transmisión es remitido al ente regulador, en este caso al CONELEC, para que el CONELEC lo revise y lo apruebe. Una vez revisado y aprobado el plan de expansión, este plan es incorporado al plan maestro de electricidad, que a su vez contiene la expansión de la transmisión, de la distribución y de la generación. Una vez aprobado, es remitido a la Secretaría Nacional de Desarrollo para que dé la viabilidad a estos proyectos, para posteriormente remitirlo al Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos para que dé la prioridad, siempre y cuando el proyecto esté enmarcado dentro de la matriz energética y de los proyectos emblemáticos que viene desarrollando el Estado. Posteriormente, el Ministerio de Electricidad es quien gestiona los recursos para que sean entregados a la empresa transmisora para que ejecute los proyectos. Es una gran ventaja que en el Ecuador únicamente la concesión bajo concesión regulada y exclusiva la hace una sola empresa y es la que va a ejecutar los proyectos.
En el Ecuador es una política, a partir del año 2008, con la nueva Constitución, una política de Estado, la planificación de la participación social y el respeto al medio ambiente. En este sentido, todo proyecto, sea este de transmisión, distribución, generación, tiene que cumplir aspectos como requisito de participación social y respetar el medio ambiente. En este sentido, una vez planificado la expansión, ya en la etapa misma de ejecución de los proyectos, existe un acompañamiento del Estado a la empresa transmisora. Una vez delimitado por dónde irá la línea de transmisión, la empresa transmisora solicita al ente regulador, en el caso de pasar por una línea, por un área protegida, se declare de alta prioridad para el Estado este proyecto, solicita la emisión de la licencia ambiental. En el caso de no pasar por un área protegida, lo emite el mismo ente regulador, la licencia ambiental, solicita la imposición de servidumbres, que lo hace el mismo ente regulador. De ser el caso, para las subestaciones de entrada y de salida de la transmisión, solicita la declaratoria de utilidad pública, que lo hace el mismo ente regulador. Es decir, el tema de acompañamiento a la empresa transmisora por parte del ente regulador está desde la planificación de la expansión hasta la ejecución misma del proyecto. De ser el caso, el mismo ente regulador, de existir conflictos con las personas afectadas, procede a inscribir las imposiciones de servidumbres en los registros de la propiedad y en muchos de los casos incluso a notificar a los propietarios afectados. Como manifestado, es una política de Estado el respeto a la sociedad y incorporar dentro de los proyectos la participación social, reservándose siempre el Estado la posibilidad de que así exista una oposición mayoritaria, ejecutar el proyecto, siempre y cuando se lo haga motivadamente en base a las leyes de que el proyecto debe ejecutarse. Con respecto a la socialización de los proyectos de transmisión, podemos decir que los proyectos de transmisión son los más amigables ambientalmente, pues siempre el tendido es aéreo y existe una mínima afectación en la plantación de las torres, y son los más socializados, por cuanto previo al levantamiento en campo donde irán ubicadas las estructuras, se hace una socialización previa para solicitar el permiso de acceso a los predios. Sería una socialización previa informal. Posteriormente se realiza una socialización intermedia, ya formal, previa a la obtención de la licencia ambiental, y finalmente se realiza una socialización final y singularizada con los propietarios de los predios afectados. Es un trabajo arduo transmitir al propietario del predio afectado que no se le está afectando su derecho a la propiedad, sino únicamente se le está limitando el uso y el goce de la misma, y que será compensado por la afectación que se le está realizando. Nosotros nos encontramos con dos grandes problemas. O bien la línea por donde va a pasar estaba en manos de grandes grupos económicos que no quieren ver afectados sus derechos, porque tienen proyectado ahí lotizaciones, proyectados grandes áreas agrícolas, o bien está en gente muy humilde que no entiende el alcance de una imposición de una servidumbre y piensa que se está expropiando o confiscando, cuando no es así, su propiedad. Entonces es un trabajo arduo que lo realiza la empresa transmisora de concientizar a los afectados que el Estado no está haciendo suya la propiedad, sino únicamente la está limitando en su uso y en el goce, en el disfrute que tiene el propietario del inmueble.
Eso es lo que yo podría comentar, cómo se planifica la expansión, que veo que es un esquema muy distinto a otros países, pues en Ecuador prácticamente en el órgano regulador están centralizados todos los actos administrativos que son necesarios para la ejecución de un proyecto. Por citar un ejemplo, si necesitamos realizar una línea de transmisión en una área vulnerable, como es las Islas Galápagos, el Estado primero lo declara de alta prioridad, como el ente regulador agilita la obtención de la licencia ambiental, el ente regulador impone las servidumbres, el ente regulador declara de utilidad pública, el ente regulador acude al auxilio de la empresa transmisora en el caso de existir inconvenientes para solicitar el apoyo de la fuerza pública en el caso de haber conflictividad con los dueños de los predios, y el ente regulador brinda su apoyo legal en el caso de instaurarse demandas en contra de la empresa transmisora. Eso es lo que yo podría comentarles, cómo se planifica y cómo se da el acompañamiento del Estado a la empresa transmisora para la ejecución de proyectos en el Ecuador. Muchas gracias, doctor Francisco. Es claro que hay un esquema distinto desde la armaje institucional, es evidente. Entonces, es también, al haber menos instituciones, por lo menos competentes para el tema, aparentemente es más fácil. Igual sigue habiendo el tema de las servidumbres como una constante evidente, cada vez eso está absolutamente claro. Recordemos que en este taller hay un tema específico y un trabajo específico sobre servidumbres. Le voy a dar la palabra entonces a nuestro anfitrión colombiano, ¿sí?, de la Unidad de Planeación Minero-Energética UDME, el ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia, Javier Andrés Martínez, quien tiene más de 8 años de experiencia en planificación del sector energético, especialmente en temas de cobertura de electricidad, planificación del sistema interconectado nacional, generación, transmisión e interconexiones internacionales, asuntos regulatorios, entre otros. Actualmente se desempeña como asesor de la Dirección General de la Unidad de Planeación Minera Energética, encargada en Colombia de los procesos de convocatorias públicas y soportes en temas técnicos y regulatorios. Doctor Javier, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana acá en Bogotá. Muy buenos días, la bienvenida para todos, pues, nuestros vecinos, honrado de estar en un panel como esto y para tratar un tema de tanta actualidad y de tanta importancia como el que estamos en este momento discutiendo. Bueno, me voy a referir en primer lugar a la pregunta 0, a la pregunta que se refiere a la planificación de los sistemas o del sistema interconectado en Colombia. Bueno, básicamente, y para resumir, la planificación del sistema interconectado nacional está a cargo de la Unidad de Planeación Minero-Energética, es una unidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía. Este plan se realiza usualmente, se realiza una revisión anual, donde se definen los nuevos proyectos pues que deben entrar a solucionar las diferentes dificultades del sistema eléctrico, y también define la forma de conectar las plantas de generación que hacen parte del plan de expansión pues de generación. Algunos de estos proyectos son motivados, pues, lógicamente, por necesidades propias del sistema troncal, algunos otros son motivados por las necesidades de los sistemas regionales, y en algunos casos, algunos de estos proyectos han sido objeto de refuerzo de la red para viabilizar de alguna manera las interconexiones internacionales. Luego que se define este plan en un proceso donde es consultado y es, digamos, conceptuado por un comité asesor, es presentado el plan al Ministerio para su aprobación, y luego de que se aprueban directamente las obras,
sale e inicia todo el proceso licitatorio, todo el proceso de convocatorias públicas. Entonces acá es muy importante referirnos a cómo se maneja o cómo